Rodrigo Goñi, contigo estamos inaugurando este espacio que se llama Personas en Cámara y precisamente cuánto de esa persona que sos empezó aquí, en este espacio del liceo, en esta ciudad, en este departamento de Flores, cuánto de esa construcción empezó acá. Bueno, buena parte, infancia, adolescencia, juventud, la primera etapa laboral como abogado en el ejercicio profesional, y en este liceo, que era el único liceo en mis tiempos, por lo tanto, toda la adolescencia y la primera juventud, las primeras experiencias fuertes, las viví acá, las que te van estructurando, los primeros grandes aprendizajes, las primeras competencias, los primeros rezongos, los primeros exámenes, los perdidos, todo eso que te va marcando. Así que Flores, por supuesto, para mí es la mitad de mi vida, pero además este liceo particularmente tiene sellos que me marcan hasta hoy. También comienza tu actividad gremial aquí en este espacio. Sí, yo viví mi adolescencia y primera juventud en la época de la dictadura. Nosotros acá en el 83 formamos el primer gremio estudiantil, que en nuestro pueblo era la única actividad política. Yo fui el presidente, fui quien impulsó la primera acción política acá en este liceo. Las primeras reuniones públicas las hicimos acá, porque te acordás que la época de la dictadura, los primeros movimientos se autorizaban a nivel estudiantil. Nosotros formamos lo que se llamó, y ahora me decían, la Asociación de Estudiantes del Liceo de Flores, y yo fui su primer presidente, que después también me permitió a nivel nacional, la Federación de Estudiantes del Interior, bueno, empezar allí de alguna manera mi actividad política. Estuvimos recorriendo esta hermosa capital de Flores. A unas 3 cuadras está la Plaza Central, que también para vos tiene una especial significación. Bueno, primero que nada era el único lugar donde nos reuníamos todos. Como en este liceo veníamos todos los liceales del departamento, a la plaza íbamos todos los jóvenes y adolescentes del departamento. No había ni cable, la televisión se veía muy poco, no había ninguna otra actividad que nos pudiera reunir, sobre todo en las tardes, pero también, como tú recordabas, fue el primer acto que Wilson Ferreira, que estaba preso en Trinidad, bueno, cuando lo liberan en el año 84, a fines del 84, yo estaba acá en el liceo. Cuando lo liberan, teníamos la fiesta de fin de año, recuerdo, íbamos a bailar el tango como parte de esa festividad, y nos avisaron que Wilson lo habían liberado y que iba a hablar en la plaza, y salimos todos corriendo, así que tuve la oportunidad, tengo una foto muy linda en el despacho de ese primer acto de Wilson que, por supuesto, quedó grabado en mi corazón. Te voy a disparar algunas cuestiones que fui anotando mientras caminaba contigo por esta ciudad. Fray Úbeda 637. El lugar donde nací, el apartamento, donde recuerdo todos los sueños que después me llevaron, en algunos casos, a hacerlos realidad. Allí arriba en ese apartamentito, muy chiquito, pero que bueno, tiene allí todos mis sueños. Los primeros grandes sueños que yo tuve están en ese lugar donde nací, a pocas cuadras de acá también. Los sueños que tenían que ver con un estado de contemplación en el techo prácticamente. Me encantaba subir en el techo. El otro día recordábamos con Máximo Goñi que era la forma de conectar con el mundo, eran los relatos de fútbol. Y yo me subía en ese techo a comer dulce de leche y a escuchar los partidos de fútbol de Peñarol con Morena, que era una forma de, bueno, salir del pueblo de alguna forma y empezar a soñar con otras cosas que salieran de aquí. Morena como tu ídolo. Voy un ratito al fútbol porque además fuiste futbolista de la selección de acá. En la juvenil, sí, que también fue una época muy linda, porque me estaba despidiendo de mi época de estudiante, de liceal. Y bueno, acá el fútbol de selecciones se vive con mucha pasión. Es como la actividad, mucho más era antes era la actividad recreativa, todos al estadio a ver a Flores. Y bueno, en el último año tuve esa lindísima experiencia de representar a Flores en la selección juvenil, y ya después me dediqué a estudiar y no más al. Te cruzaste con un compañero
de aquellas lides futbolísticas que describió un gimnasio casero con cubierta. Pues sí, cosas muy lindas que sigue teniendo en Uruguay de hoy. Gente que se dedica, en ese caso, Julio Quintero se dedicó toda su vida a entrenar muchachos, niños, y que la mayoría no teníamos ninguna posibilidad de ser grandes futbolistas, pero él igual le dedicaba su tiempo a mejorar nuestra condición física incluso, porque igual que ahora, el deporte sigue siendo una actividad que nos permite de alguna forma desarrollar no solamente nuestra parte física, sino nuestra actividad mental y no caer en otros vicios. Allí hacía una gran tarea Julio y es de las cosas que a mí más me preocupa y me ocupa de poder ampliar esa actividad deportiva que en Europa hoy por hoy se está insistiendo muchísimo como la gran salida para que las relaciones humanas, los jóvenes sobre todo, puedan, bueno, tener allí su desarrollo físico y mental y no tener que caer, por ejemplo, en adicciones. Sin caer en ese estado de nostalgia en el que a veces caemos diciendo lo anterior o el tiempo pasado fue mejor, porque no hay tampoco elementos suficientes como para comparar un tiempo y otro, creo. Sin embargo, ¿qué te gustaría rescatar de ese tiempo para, si se quiere, combatir esta era casi que de incomunicación? Bueno, en este pueblo, desde muy chiquitos andábamos solos en la calle, por lo tanto la libertad era absoluta, no había problemas de seguridad. Yo iba a la escuela con 4 años solo, ¿no? Pero yo y todos, ¿no? Los niños, iba al parque a entrenar todos los días en el baby fútbol, caminando, andábamos en moto con 12 y 13 años en esa época, recorríamos el pueblo y siempre con amigos, la barra de amigos. Yo tuve la bendición de poder hacer amigos allí de los 3, 4 años que los mantengo hoy. La barra trinitaria son amigos que tienen más de 50 años de amistad. Y realmente eso es un regalo enorme porque uno sabe que los tiene en cualquier momento y sobre todo en los momentos más difíciles. La amistad en los pueblos sobre todo se da desde muy chiquito y se continúa hasta el último día. Esa tranquilidad pueblerina, la tendremos en algún momento porque hay un aspecto vinculado a la seguridad o a la inseguridad. ¿Entendés que puede avanzarse de tal modo que se recupere algo de aquello? Muy difícil, sobre todo los caminos para que vuelva una seguridad ciudadana van por, sobre todo la tecnología, es la vigilancia, y bueno, es un camino muy distinto a la seguridad en libertad que teníamos antes, ¿no? Teníamos toda la libertad del mundo, y seguros, ¿no? Que la seguridad también da la libertad. Realmente esos momentos, y ahí Daniel, es de las grandes responsabilidades que yo transmito y convoco a los de nuestra generación, a los que vivimos eso y que probablemente sea muy difícil volver a vivirlo. ¿Por qué? Porque tenemos que transmitir que eso fue posible, esos valores que se dan en libertad y en seguridad. Si no lo transmitimos nosotros, que somos la última generación analógica, quizás los que vienen no van a poder ni siquiera saber que existen y por tanto no valorarlos y por lo tanto tampoco intentar vivirlos. Para poder intentar vivirlos, alguien se lo tiene que transmitir y somos nosotros. Estamos en este salón de actos del Liceo 1 que se ha mantenido prácticamente inalterado, tal cual lo tenías en tu época estudiantil, está actualmente con esa imagen de José Gervasio Artigas, del héroe nacional. Queda muchas veces la percepción de que hay como una especie de tironeo para ver quién es más artiguista que el otro. ¿En qué lugar te paras ahí, por ejemplo, cuando ves esta imagen, cuando tiene que ver con nuestro ser nacional? ¿Qué preferís pensar de este héroe? Sabes, Daniel, que para mí Artigas es realmente el padre de nuestra patria, pero por el humanismo que nos transmitió. Si el Uruguay se caracteriza por algo y se diferencia con el resto del mundo, es su radical humanismo. Artigas era una persona que la solidaridad, que después en el mundo empezó con ese nombre, la vivió a pleno y lo grabó a fuego en nuestro pueblo. Por eso Artigas, además de que por supuesto nos ayudó a darle identidad a nuestro pueblo, a
ser el origen de nuestra nacionalidad, el valor de la solidaridad, ese ser profundamente humano que tenía Artigas con esas frases maravillosas, ¿no? De ocuparse de los que más necesitan. Eso es lo más artiguista de todo, y eso es totalmente uruguayo, porque el Uruguay, el Estado uruguayo, que tanto queremos, porque ha hecho a nuestra esencia también, nació ¿para qué? Para seguir o cumplir el mandato artiguista, ayudar, asistir a los que más necesitan. Estamos en un espacio de educación pública, que fue la que recibiste en gran parte de tu trayectoria estudiantil. Hubo un deterioro que también vuelvo al mismo razonamiento anterior. ¿Es posible revisar, reformar? Voy a hablar de Varela después de la Escuela 3, José Pedro Varela, a la que fuiste. Pero aquella sensación que teníamos de que la educación pública efectivamente te educaba, te formaba, luego fue quedando como deshilachada en el tiempo. ¿Es posible recuperar eso? Sí, y tenemos ejemplos. El mejor ejemplo de que se puede seguir siendo una educación de excelencia es Ceibal. Ceibal, si tú querés, sigue la mejor tradición de Varela. Varela, de alguna forma, desarrolló, promovió una educación de excelencia. General para todos, accesible para todos, pero de excelencia. Y de alguna manera, Varela fue el que permitió, propició la alfabetización para todos los uruguayos, ¿no? Un pueblo alfabetizado, educado. Ese fue Varela. Hoy, ese mandato la está tomando y liderando el Ceibal. Por eso, realmente tenemos que apostar mucho más a Ceibal. Si queremos, de alguna manera, ser fiel a la tradición vareliana, el Ceibal es la solución. ¿No estamos ante un nuevo analfabetismo? Sí, y por eso Ceibal, que es quien hoy está liderando esa alfabetización digital, que es la nueva alfabetización. Hoy, y nosotros estamos promoviendo en el Parlamento la alfabetización digital y en inteligencia artificial y en las nuevas tecnologías, porque hoy la educación va a estar mediada con esas nuevas tecnologías. Bueno, es una educación distinta, una alfabetización distinta, nueva metodología, y eso, reitero, y tú me vas a escuchar muchísimas veces, eso es el Ceibal. ¿Por qué no termina de permear hacia la gente un concepto que parece tan abstracto como la innovación en tecnología, la sociedad digital, la inteligencia artificial? ¿Por qué parece que es algo de otros y no mío propio? Es una revolución silenciosa, que está revolucionando nuestras vidas y no nos estamos dando mucho cuenta de lo que está pasando. Por eso también hay una responsabilidad política y por eso el centro de mi acción política en la presidencia de la Cámara es la transformación tecnológica con responsabilidad. Esto es, aprender esas nuevas capacidades necesarias ¿para qué? Para aprovechar esas tecnologías en la educación, en la seguridad, en la salud, para poder competir en el mundo. Hoy la herramienta o el camino para integrarse al mundo es el buen uso de la inteligencia artificial y otras tecnologías que van a ir apareciendo. Sin eso, no solamente vamos a quedar rezagados, vamos a quedar marginados del mundo. Por eso es tan importante que el Uruguay, como fue pionero otras veces, y no quiero enumerar acá, pero Uruguay siempre fue pionero en adaptarse al mundo rápidamente y en forma responsable. Cuando a principios del siglo pasado había otro tipo de revoluciones, acá se dijo, bueno, adaptarse en forma justa, con esa solidaridad artiguista. Hoy tenemos esa posibilidad. Si no lo hacemos a tiempo, esa revolución tecnológica nos va a pasar por arriba, algunos podrán aprovecharla, otros muchos la sufrirán. ¿Por ahí pasa lo regulatorio, la necesidad de un marco para todo esto? Sí, pero no solo. La clave siempre es la educación. Es decir, lo mejor que se le puede dar a un niño, a un adolescente, a un joven, a un adulto y aún a un adulto mayor es poder usar bien esas tecnologías que son las que te permiten el acceso incluso hoy a trámites en el Estado. Ahora, si tú no sabes cómo hacerlos a nivel tecnológico, si tú no sabes usar esas herramientas, tú no vas a poder acceder al servicio. Y así te podría decir en cantidad de cosas. Los profesionales no van a poder usar
las tecnologías que permiten hoy diagnósticos mucho mejores si no hay un marco regulatorio, pero si no se hace un aprendizaje a todo nivel de esas nuevas tecnologías, que es el gran camino para que Uruguay nuevamente se ponga a la vanguardia del mundo. Sumo otro concepto ya que estamos en este espacio. La laicidad en 2026. ¿Qué significa? Bueno, no es lo que a mí me gustaría, no es la laicidad que a mí me gustaría. La laicidad se ha ido empobreciendo. La verdadera laicidad es la que permite que todas las creencias y la sabiduría de las religiones que por algo nos fueron creando nuestra cultura occidental y oriental. Bueno, la laicidad se fue malentendiendo y restringiendo que esas sabidurías, esos espacios fueran al nivel privado, dentro de casa. Y eso quitó del ambiente público, quitó de la política, de la educación, esa sabiduría. Por eso nosotros postulamos y seguimos peleando por una laicidad positiva. ¿Qué es la laicidad positiva? El Estado, por supuesto, que es neutral. El Estado no tiene religión, pero tiene que propiciar que las religiones puedan aportar todo lo que tienen para aportar. Y vaya si aportan al Uruguay y al mundo. Si el Estado uruguayo fuera menos restrictivo y permitiera que esas religiones estuvieran de alguna forma interactuando mucho más, sería un mucho mejor Uruguay. Desde tu punto de vista, deterioran el concepto de la laicidad y tal vez otros conceptos. Fueron, no digo derrotados, pero muy condicionados por esto que se menciona como la batalla cultural. Sí, la batalla cultural, sobre todo en estos últimos tiempos, no solo restringió y reprimió la religión, sino que se burló. Empezó a hacerse bullying, como se dice ahora, y en ese desprecio, bueno, la llevó a lugares más marginales aún. A mí me pasó en todos los debates de eutanasia, yo jamás alegué un fundamento religioso, pero siempre desde el otro lado me decían, su postura contraria a la eutanasia es por motivos religiosos. ¿Por qué? Porque lo que se pretendía era cancelarme también, como se dice ahora, por el hecho de ser religioso, no porque diera argumento religioso. Esa es la mejor demostración que hay un desprecio y un querer marginar realmente a una dimensión espiritual, a una organización religiosa, instituciones religiosas que son milenarias, que nos aportaron. El Uruguay no se entiende sin la Iglesia Católica como partera de la patria, pero que además siguen hoy, no solamente a nivel muy concreto de la enorme cantidad de servicios que le da a los uruguayos, sino también esa dimensión espiritual, sin la cual las sociedades empiezan a patinar. ¿Por qué? Porque se quedan sin sentido, tienen la desesperanza, buscan el sentido en la adicción, en el consumismo, y sabemos que eso no lleva a ningún lado. Reiteramos que estamos en este espacio llamado Personas en Cámara. Asumes ahora la titularidad de una Cámara de Representantes cruzada por ideas, personas, ideologías, sesgos. Y allí has manifestado en lo previo la máxima apertura posible, considerando que todos deben ejercer la libertad con responsabilidad. La persona Rodrigo Boñi, ¿cómo se instala ante el desafío de ir surciendo, articulando? Para mí la política es algo muy serio. La política no es un show. La política no es para hacer espectáculo. Estamos viviendo un tiempo donde las redes sociales nos invitan a hacer espectáculo en la propia Cámara. Entonces muchas veces la tendencia o el incentivo es a que el legislador diga algo fuera de lugar, un insulto, o diga alguna cosa rimbombante, porque lo que busca muchas veces es que las redes sociales se apoderen, den sus likes, aplaudan. ¿Vas a condicionar eso? Yo creo que voy a recordarles cada vez que un legislador intente usar algo tan importante para la sociedad y la democracia como el Parlamento para hacer un show, le voy a recordar que está desenfocado, que está fuera de lugar y que el Parlamento es para sí confrontar ideas, pero en forma respetuosa y sobre todo reconociendo al otro como una persona. Hablabas de persona, Daniel.
yo no puedo reconocer al otro como persona en su dignidad si yo la descalifico, la insulto, la desprecio. Así que nosotros vamos a hacer todo lo posible para, por supuesto, cada legislador puede expresarse con libertad, pero si no lo hace con respeto, lo llamaremos al orden. Volvemos a recorrer esta ciudad. A unas cuadras de aquí partías a trabajar a no sé cuántos kilómetros quedan de acá de Trinidad a Melo, pero son unos cuantos. Partiste muchas veces desde aquí para esa tarea que tenía que ver mucho con el mundo laboral. ¿Qué recordás de ese momento? Creo que recordás hasta el número de curvas. Sí, muchas veces yo me iba al frigorífico de Melo, al pool, que fue un gran salto laboral. Yo tenía acá una actividad profesional con muchas empresas y también con muchas personas particulares. Hacíamos de todo acá en el Juzgado de Flores, pero también empezamos a trabajar en una empresa internacional como era el pool que quedaba en Melo. Cuando a mí me invitaron a trabajar, en principio eran las reuniones de directorio en Montevideo y yo dije, hay que estar en la planta, en la fábrica. Así que íbamos de acá 1 o 2 veces por semana, de acá de Trinidad, pasando por Durano, Villa del Carmen, Cerro Chato, 400 kilómetros de ida y 400 de vuelta, y hay unos 100 y pico de kilómetros que tiene 140 curvas, así que eso nos hacía más largo el camino, pero bueno, estábamos convencidos y seguimos estando que para poder incidir y poder dirigir o liderar una empresa o una organización hay que estar en el lugar de los hechos. Así que vaya si hicimos ese recorrido de 400 kilómetros de ida y 400 de vuelta, cruzando el país transversalmente desde Trinidad a Melo. Parte de la falta de mayor credibilidad de la gente hacia el sistema político tiene que ver con el trabajo. Después esto puede aplicar a una cantidad de cuestiones. Por lo tanto, me gustaría que me dieras tu concepto actual del trabajo, pero también del trabajo parlamentario. Porque en el imaginario, y a veces no tanto, las personas o algunas personas pueden creer que allí no se hace nada. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es el tono que tendrá el concepto del trabajo aplicado a los legisladores, a las comisiones, al pleno? Trabajo hace la dignidad de las personas, Daniel. Cuando hacemos política, y cuando hacíamos política acá en Flores, lo que las personas siempre te pedían más era trabajo. Yo quiero trabajar, en cualquier lado, pero quiero trabajar. Una persona que no puede trabajar, que no tiene empleo, sufre no solamente la cuestión económica, sufre el desánimo, sufre la humillación muchas veces de no estar haciendo algo. Por eso yo siempre digo, ojo con estas teorías de la renta básica universal, de buscar sustituir el trabajo. No, por supuesto que tenemos desafíos. Frente al reto tecnológico que ciertamente nos está desplazando y sustituyendo en muchos casos, lo que tenemos que hacer es crear nuevas formas de trabajo. El trabajo es dignidad. El trabajo es el que te mueve también tu creatividad, que es lo más maravilloso que tiene una persona. El trabajo te va cultivando el esfuerzo, la perseverancia, el disfrute del producto de tu trabajo, sea el trabajo que sea. Por eso para mí el trabajo es fundamental. Y la política pública, la política del Estado tiene que estar siempre promoviendo que las personas tengan la oportunidad. Por supuesto que hay muchos trabajos que son, digamos, formalmente empleos, pero que hay gente que no trabaja o no lo hace con la excelencia que creo que todas las personas estamos llamados a realizar. Cuando uno ve la función pública, muchas veces tú decías, la función pública está desprestigiada. ¿Por qué? Porque hay funcionarios públicos que no hacen bien su trabajo. Pero seguimos teniendo, y creo que seguimos todos teniendo ejemplos en todos lados de funcionarios que, como dice en la Constitución, entregan todo su trabajo al servicio de la ciudadanía. Y bueno, por supuesto hay que ir marcando exigencias. Eso es muy importante. Muchas veces el movimiento sindical se equivocó en querer cubrir el trabajo mal hecho, muchas veces con actividades que llevaban a actividades delictivas, y el PIT-CNT lo cubría muy bien sindical. El verdadero movimiento sindical a lo largo de la historia ha sido
el que promueve que el trabajo y el trabajador hagan las cosas bien. Y en todos los órdenes de la vida, también los profesionales y también los políticos. Si el político hace política, hace su trabajo, sin procurar que la gente y la ciudadanía esté mejor, ese es un trabajo mal hecho. Y eso de alguna forma es corrupción. Quien hace política para satisfacerse a sí mismo, para satisfacer sus likes, para andar bien en las redes, ese es un político que indudablemente está corrompiendo una actividad tan noble como la política. Legítimamente las familias pueden preguntarse, ¿formar a mi hijo para qué? ¿O para qué tareas? ¿O para qué trabajo en el futuro? Cuando la propia evidencia marca que habrá, la palabra destrucción de empleo tal vez suena demasiado dura, pero sí habrá que ir reemplazando, buscando una cantidad enorme de los trabajos actuales, desaparece como consecuencia de la tecnología, de la innovación tecnológica. Entonces, un espacio como este, un liceo, ¿debe formar para qué? Primero, para pensar. Nadie va a pensar como la persona humana, porque la persona no solamente razona, no solo hace bien el razonamiento matemático, la persona en su reflexión, en su pensamiento, va incorporando elementos emocionales, incluso posturas ante el mundo que quiere, que nunca lo va a hacer la inteligencia artificial. Por eso, aprender a pensar, que no está tan claro, aprender a reflexionar, tener la capacidad de leer, de entender. Y si una persona es formada en esas características básicas, va a ser una persona que más aquí o más allá va a tener siempre un trabajo. Nosotros hemos trabajado muchísimo en el empleo del futuro y cada vez está más claro. Además, todos los estudios indican, si la persona puede pensar críticamente, puede reflexionar, puede aprender, puede emprender, puede crear y sobre todo, y esto es no es un elemento menor, está en condiciones de relacionarse colaborativamente con otros, el trabajo muy probablemente lo va a tener. Sin eso, difícilmente lo tendrá. Habrá estos temas debates muy profundos, en algún caso por estas cuestiones relacionadas al trabajo o a la eventual pérdida de trabajo pueden resultar debates crispados, fuertes. Hasta donde sé, la presidencia de la Cámara no es que vaya a acotar a una habitación con técnicos, con expertos, con especialistas, con la academia, sino que vas a nutrir esos grupos de trabajo que estén pensando, por ejemplo, en la inteligencia artificial. Mencionaste al pasar al PIT-CNT. También el sindicalismo tendrá un lugar ahí. Sí, ya hemos conversado y tenemos un acuerdo en trabajar juntos, porque también, y eso es muy bueno, desde el PIT-CNT van tomando conciencia de que la única forma de enfrentar la revolución tecnológica es aprendiendo a usar las herramientas. Tú, si te pones a querer frenar esa revolución, lo único que vas a hacer es a perjudicar a tu grupo. Un PIT-CNT que pretenda, por ejemplo, con estas fórmulas de preavisos, frenar que una empresa tome tal o cual decisión por cuestiones tecnológicas, lo que va a hacer es que el final va a ser peor que si uno lo va procesando. ¿Cuál es la forma de afrontar? Que esos trabajadores sí tengan el preaviso suficiente para la formación en las nuevas tecnologías que van a usar esa empresa u otras. Si el PIT-CNT, como nos ha expresado y estamos trabajando con el PIT-CNT, también con la OPP, mucho con Ceibal, mucho con UTEC, mucho también con las universidades públicas y privadas. Tenemos que reformular, readecuar el sistema de aprendizaje permanente para todos, para ti, para mí. Los políticos en este año, en la Cámara de Diputados, van a tener procesos de formación permanentes muy intensivos. ¿Por qué? Porque si no aprendemos el uso de las tecnologías, si no hacemos un seguimiento, si no adecuamos nuestras metodologías, vamos a una política que va a ser desplazada por lo que se llama la democracia algorítmica. Las propias inteligencias artificiales van a ser la que decide. Un Uruguay de aprendizaje permanente es la única fórmula para adaptarse al mundo. Cerrando prácticamente, ¿qué de las críticas de la gente es la que te llega más
en el sentido de que reflexionas de que tienen razón. Allí podemos enumerar una cantidad: deficiencias en la gestión pública, esta cuestión de los gastos que muchas personas tienen derecho a pensar que son absurdos, los viajes, en fin. ¿Qué de eso te llega más y qué decís, acá hay que trabajar? Yo escucho y las críticas me ayudan muchísimo. El tema de los viajes que tú decías. Hoy la ciudadanía mayoritariamente está reprochando a los parlamentarios hacer muchos viajes y sobre todo aquellos que no tienen resultados concretos, positivos para la ciudadanía. Bueno, si la ciudadanía no hiciera ese reclamo, quizá nosotros seguiríamos en el mismo régimen que tenés ahora. Ahora, yo no puedo dejar de escuchar a la ciudadanía, no tengo derecho a no escucharla, tengo el deber de escucharla y el deber de corregir. Yo podría estarle errando en este tiempo, todos tenemos derecho a errar, pero cuando la ciudadanía es clara, por ejemplo, en este tema de los viajes de los parlamentarios, uno tiene el deber de escucharla y corregir. Así que la crítica, y sobre todo ahora que las redes sociales en esa parte positiva tienen la posibilidad de acceder al eco, incluso que cualquier legislador esté escuchando lo que la ciudadanía dice, me parece que es muy, muy conveniente para todos. ¿El Parlamento debe comunicar mejor? Bueno, estamos en eso. Creo que también los nuevos medios de comunicación, por ejemplo, el canal de YouTube del Parlamento tiene que ser un canal que llegue a muchísimos más ciudadanos, pero también tiene la responsabilidad de hacerlo atractivo. Hoy todo tiene que ser más rápido, por eso vamos a ir promoviendo los flash informativos en periodos cortos, en emisiones cortas. También las comisiones, que allí es donde muchas veces se cocina mucha cosa, también tienen que comunicarse, pero reitero, también en un estilo que hoy la ciudadanía reclama, mucho más ágil, mucho más digital, mucho más directo y mucho más corto. Y te agregaría más transparente, porque de hecho estamos hablando aquí de cuestiones que tienen que ver con tu vida personal, si se quiere, tu vida íntima, más allá de que esta ciudad te vio como niño, adolescente, gremialista, trabajador. Están viendo otras cuestiones de tu vida personal. ¿Por qué decidís justamente expresarte en esta línea sin que se entienda como un acto de exhibicionismo? Creo que hay determinados lugares, como el que me toca ocupar ahora, la representación de la Cámara de Diputados, que me impone el deber de comunicar aspectos de mi vida que puedan ayudar también a entender determinadas acciones que nosotros vamos a tomar. Hasta ahora no era muy pro comunicar aspectos personales de mi vida. Yo subo poco a las redes sociales los aspectos personales, pero en este caso me veo en el deber, no desde mí, sino de la ciudadanía, que tiene el derecho de saber determinadas aspectos, trayectorias de mi vida, por ejemplo, dónde nací, dónde me crié, a qué centros educativos fui, para entender quién los representa. Naturalmente, uno ofrece y después la ciudadanía verá si le interesa o no. Es humanizar, al final de cuentas, es humanizar también. Sí, y la política cada vez más tiende a abrir también su comunicación al resto de las dimensiones del político, que son, lógicamente, los aspectos más humanos. Aquí, a un par de cuadras, te casaste. ¿Tu esposa qué es hoy para vos? Bueno, es el apoyo permanente, incondicional. Hemos formado una familia desde hace más de 30 años. Tenemos 3 hijas, ya grandes, 25, 22 y 20 años. Y realmente un regalo enorme en todo este tiempo. Mis padres nos regalaron a mi hermano y yo más de 60 años de matrimonio y nosotros creemos que en la medida en que se dan las condiciones es la mejor forma para poder vivir felices en familia. Muchas gracias.